los Salmos, el capítulo 55. Vamos a leer 2 versículos, vamos a leer otros 2, 3 después. Y que podamos recibir esta noche esa porción de Dios para nuestra vida. El tema es el valor de la oración persistente. El valor de la oración. Antes de toda enseñanza y de la lectura, no se rinda. Ore. Amén. No se rinda. No importa que no vea respuesta, no importa que no vea cambios, no importa nada. No se rinda. Elías es un ejemplo. Le decía al criado, ¿qué ves? Yo creo que el problema era el criado, no él. Nada decía. Volvió a orar. Yo pienso que oraba para decirle, Señor, que el criado vea lo que yo veo. Amén. Y así nos toca a veces, orar para que el pueblo vea que esa nube pequeñísima que se está observando desde muy, muy lejos es la que trae la bendición. Así que, aunque usted no vea la nube, siga orando. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios, 55:16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. Buen Dios y Padre eterno, queremos darte las gracias en este día por todos los hermosos privilegios que tú nos concedes, aún aquellos que no vemos, por esa protección de la cual no nos percatamos, de preservarnos de tantos peligros y aún quizás de la misma muerte, y no nos damos cuenta. Sabemos que tu ángel acampa a nuestro lado, Señor. Y también, Padre, anticipadamente queremos darte las gracias por tu palabra. Sabemos que una palabra de rema la recibiremos. Señor, que nuestra vida, nuestro corazón, nuestros oídos especialmente espirituales estén atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos por nuestras familias, por nuestros hermanos que están fuera del país, nuestros hermanos que están con nosotros conectados, bendícelos. Nuestros hermanos que han salido, guárdalos y cúbrelos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor, y te damos las gracias. Amén. Por favor, hermano, tome su asiento. El valor de la oración persistente. Qué importante es ser perseverante. Perseverante por fe. Perseverante por creer. Es lo mismo, dicho en otra forma. Perseverante por confiar. Todo eso significa la fe o el creer. La confianza viene de la fe. Entonces, qué importante es tener el conocimiento de que Dios oye, como lo expresa David en este salmo. Aquí encontramos nosotros a un hombre de fe en medio de grandes dificultades. Y cuando le digo grandes dificultades, significa que muchas veces nosotros ni siquiera nos imaginamos lo que el salmista, en este caso es David, lo que el salmista está atravesando, le está pasando. Es momentos tan difíciles que él puede sentir, palpar la muerte misma, la angustia, la desesperación. Algo similar como lo que vamos a ver como ejemplos más adelante del Señor Jesús en Getsemaní, en el huerto, donde su significado es olivas machacadas. Entonces, él estaba en medio de grandes dificultades. Y esto debe de mostrarle a nuestra vida
de que no importa la situación en la cual nosotros nos encontremos, que nosotros oremos y que oremos expectantes de que Dios hará algo, aún con la expectación de que aunque no hará nada, es lo mejor para mí. Y son de las cosas que muchas veces nosotros no comprendemos, a menos que estemos en un mejor nivel de nuestros principios. De nuestros principios no teníamos conciencia de lo que es la oración, ni teníamos conciencia del poder de la oración, ni nos percatábamos que teníamos una oración egoísta y no recibíamos porque lo que pedíamos no era para nuestro bien, pero no lo entendíamos y muchos nos rendíamos en nuestro pedir. Cuando crecemos un poco nos damos cuenta que el apóstol Santiago en su epístola dice que nosotros pedimos y no recibimos. Y es bien tremenda la respuesta, una respuesta sencilla, pero a la vez profunda. Sencilla porque dice de que no recibimos porque pedimos mal. Y cualquiera puede verlo como algo sencillo el pedir mal, pero realmente cuando Dios nos enseña su palabra y nos revela por qué es que pedimos mal, en qué estriba de el que pedimos mal, es el impacto para nuestra vida y decimos realmente estaba pidiendo algo que yo no necesitaba. En mí creía que yo lo necesitaba, pero yo no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque eso es como querer ocupar una muleta innecesariamente. Si yo le pido al Señor una muleta, lo primero que me preguntaría el Señor es, ¿para qué quieres la muleta? Porque si Él me ve que yo camino bien, no sufro de nada, entonces, ¿para qué quieres la muleta? No, es que yo he visto a algunos que se ven bien bonitos con muleta, pero tú no sabes de que si ocupas una muleta, ¿vas a dañar el otro miembro? ¿O vas a dañar el miembro que ocupas? Entonces, no te voy a dar la muleta porque lo que va a hacer es dañarte el miembro, que vas a ejercer en él un ejercicio que no le estás dando a tu otro miembro, entonces te lo vas a dañar. Entonces, cuando uno entiende eso, uno dice, de verdad, sí, usted se daña el miembro cuando usted ocupa una maleta innecesariamente. Es como cuando usted se dobla el tobillo y usted comienza a echar todo su cuerpo en el otro pie. Nosotros no sabemos que estamos dañando el pie en el cual nos apoyamos solamente en él. Nos recuperamos del pie dañado, el tobillo, pero descubrimos de que tenemos problemas en el otro pie y no sabemos. Y vamos donde el doctor y el doctor nos dice, es que usted se dañó el otro pie, apoyándose en él y usándolo para echarle todo el cuerpo sobre ese miembro, y su cuerpo está diseñado para que ambos pies lleven el peso y el equilibrio de todo su cuerpo. Qué tremendo. Entonces, ahora, ¿qué quiero decir con esto? Por eso muchas veces Dios no nos da lo que nosotros pedimos. Uno, porque es posible que no lo necesitemos. Y dos, si lo recibimos, no es para nuestro bien. Entonces, una respuesta de silencio puede ser la mejor respuesta para nosotros. O literalmente, en vez de guardar silencio, Dios dice no. Y nosotros insistimos, y en ese sentido la perseverancia no es buena. Porque yo debo de entender cuando Dios dice no o cuando Dios guarda silencio. El silencio puede ser no o puede ser no es el tiempo. Entonces voy a dejar de orar. No, tampoco. A menos que usted comprenda que lo que pida ya entendió que no es para su bien, deje de pedir. Pero mientras usted no lo sepa, usted pida. De todos modos, dígale, Señor, aquí hemos aprendido en la Escritura, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya.
hemos aprendido en esa porción de que, Señor, si no es para mi bien, no lo quiero. No proveas, no lo des, no lo hagas, no lo conviertas, no lo transformes. Si no es para mi bien, Señor, aunque yo te lo pida, no me lo des. Lo hemos aprendido por medio de la palabra. Amén. Entonces, aquí encontramos nosotros a un hombre con grandes dificultades. ¿Y qué clase de dificultades? Mire, con solo mencionar uno o dos, nos damos cuenta de la dificultad grande que tenía el salmista. Primero, el temor se había adueñado del corazón de él. El temor se había adueñado del corazón de David. Si nosotros leemos los primeros versículos, y no los leímos porque si en otras ocasiones he compartido de los primeros versículos, y yo no quiero irme a los primeros versículos porque quiero compartir esta porción del versículo 16 y versículo 17. Entonces, en los primeros versículos encontramos nosotros cómo él expresa del temor que se ha adueñado de su corazón. Y qué tremendo, porque este es un grave daño que nos está ocurriendo. Es una grave situación en la cual nos encontramos. Porque si hay temor en nosotros y el temor se está adueñando de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, entonces tenemos problemas. Para empezar, el temor es pecado. Ya entonces tenemos un grave problema. El temor nos paraliza. El temor nos afecta. El temor nos inhibe. El temor nos congela. El temor nos llena de angustia. El temor trae inseguridad a nuestra vida. Entonces, aquí encontramos nosotros que el temor se había adueñado del corazón de David. Qué tremendo. ¿Es inevitable el temor? Posiblemente no es inevitable. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales somos asaltados por el enemigo, somos asaltados por los derechos que nosotros hemos cedido. También somos asaltados por, como en el caso de David, que expresa en este salmo, que es tremendo porque personas muy cercanas a él lo habían dañado. El pueblo se había corrompido. En el pueblo había maldad. En el pueblo había injusticia. En el pueblo había envidia. En el pueblo había iniquidad. Había anarquía. Entonces, qué tremendo, él es rey, él es el rey, él es la cabeza, él es la autoridad. Y qué tremendo que él llega a un punto en el cual se encuentra impotente de poder controlar la situación. ¿Qué siente usted cuando no puede controlar la situación que lo rodea? Cuando la adversidad viene sobre usted, cuando la necesidad viene sobre usted, cuando el problema viene sobre usted, cuando la anarquía se comienza a dar en su dominio, ¿qué siente? ¿A qué lo lleva la impotencia de poder controlar o poder detener lo que está pasando en su alrededor? Temor. Viene el temor. Y qué importante es darse cuenta que hay una manera para poder echar el temor de nosotros. Aquí lo vamos a encontrar en esta porción. Fíjese que era tal la situación de David, que quiero que veamos el 55:6, que él anhelaba volar y alejarse de los problemas. Imagínense qué tremendo. Ahí vamos a encontrarlo nosotros en ese versículo número 6. Ahora, pero antes de que explique algo más y analicemos un poquito, porque vamos a analizarlo un poquito, porque este no es el tema, lo que está ahí y los versículos que siguen no es el tema. Es una porción muy bella, pero ya lo hemos estudiado, pero hoy solo lo vamos a pasar ahí a la rápida. Fíjese que, primero, antes de que lo leamos, mejor dicho, ¿quién era David? Hermano, el rey de Israel. ¿Y qué significa eso? Que entendemos que si era rey de Israel era porque Dios lo había puesto como rey.
significa entonces que él era el ungido de Jehová. Él era el escogido de Dios para pastorear su pueblo. Significa que este era el hombre conforme al corazón de Dios. Significa que él era el dulce cantor de Israel. Este es el hombre que pastoreaba las ovejas de su padre cuando era un jovencito, y él ministraba con el arpa, y él fue llevado hasta el palacio para que ministrara al rey que estaba poseído. Era el hombre de Dios. Usted comprende. Mire, en una sola palabra lo estoy reduciendo todo lo que he dicho. Él era el hombre de Dios. Y si el hombre de Dios llega a desear huir de los problemas, si usted como papá, si usted como mamá, hay momentos que usted quiere huir de los problemas, imagínense si ese peso estuviera sobre sus hijos. Ahora leámoslo, sabiendo que era el hombre de Dios quien deseó esto. Y dijo, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? No es pregunta. ¿Quién me diese alas como de paloma? Oiga, ¿quién me ayudara a mí a salir huyendo de esta situación? El hombre de Dios, el ungido de Jehová, aquel que derrotó un gigante, aquel que derrotó leones, osos, aquel que era la gloria de Israel, aquel donde el Espíritu de Dios venía sobre él. Él dijo, hermano, qué difícil. Por eso usted debe de comprender a su prójimo. Cuando usted ya vivió esto, usted no puede ser legalista con el que quiere huir de sus problemas. Porque cuando usted sale de legalismo es porque usted ya se dio cuenta que no es superhombre espiritual. Cuando usted sale de legalismo es porque ya se dio cuenta de que muchos de los tratos que vienen a nuestra vida, no importa su origen, no podemos contra ellos. Y si Dios no nos saca, no salimos. Y si Dios no nos ayuda, y si Dios no nos perdona, y si Dios no nos da una nueva oportunidad, y si Dios no nos restaura, hasta que vivimos todo eso, hermano, y se da en nosotros, es hasta entonces y solo entonces que nosotros sentimos compasión por el hermano que desea huir de la realidad que está viviendo. De lo contrario, ahí vamos a seguir señalándolo. Puro fariseísmo. Y el fariseísmo destruye, mata. Amén. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Óigame, el hombre de Dios. ¿Y que no está Dios de tu parte, David? ¿Y que no eres tú el ungido de Jehová? ¿Y que no te congregas tú en la Judá? Todo lo que nos pueden decir los cercanos a nosotros, de ver nuestra aflicción, de ver nuestra angustia, de ver nuestra desesperación, de que no podemos enfrentarnos a los problemas de la vida. ¿Y para qué vas tanto a la iglesia? ¿Y que no eres tú de los que predican, pues? ¿Y que no eres un líder de la iglesia? ¿Y que no eres un servidor ejemplar de la iglesia? ¿Y no que tú dejas todo por congregarte? Esas son las cosas que se nos vienen encima en momentos. Ellos no pueden darse cuenta de que realmente en nosotros hay una gloria, pero no dejamos de tener pies de barro. Y de eso, bienaventurado el que llega a aprender eso, de que es humano. Y cuando usted está consciente de su humanidad y cuando usted está consciente de sus pies de barro, nos lleva a una total dependencia de nuestro Dios. Aunque eso que estemos conscientes no nos libra, porque no fue librado David de decir, ¿quién me diese a mí la oportunidad de salir corriendo, huyendo, volando como una paloma? Ahora, quiero que, hermano, yo sé que esto quizás lo tengo que tocar más adelante, pero ya que estamos viéndolo, hermano, qué tremendo que el animal tiene algo instintivo.
que no puedo decir a ciencia cierta que es, solo podría decirle que es capacidad que Dios le ha dado en su instinto, porque no tiene raciocinio. Pero es increíble, hermano, donde han habido inundaciones, donde han habido tsunamis, los animales han sido los primeros en huir y el hombre no se percata por qué todos los animales se van y él como animal racional no hace nada. Porque he oído testimonios que los animales comenzaron a subir a las montañas y nadie sabía por qué, pero porque ahí venía una gran ola gigantesca, que eso los salvó a ellos. Y nosotros no nos percatamos. Entonces David dice, la paloma sabe cuando se aproxima la tormenta. Con mis ojos no los puedo ver, con mi cuerpo no lo puedo percibir, sentir con mis sentidos. Pero ¿qué tiene esta paloma? Que puede ver la tormenta muy lejana y ella sale huyendo y de repente ya nosotros podemos darnos cuenta que huyó porque la tormenta venía. Entonces dice, ¿quién me diese alas como paloma? ¿Cuántos quisiéramos saber el peligro que se nos viene encima para salir huyendo? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, todo esto, hermano, nos pasa en nuestra vida. Y si nos pasa en nuestra vida, que esto a nosotros no nos denigre. Es la realidad de todo ser humano. Es mentira que somos indestructibles. Es mentira que somos... No sé qué, ya lo dije con eso, no somos indestructibles, somos vulnerables. Así somos, por la mañana amanecemos con una gran felicidad y al mediodía ya estamos prácticamente deprimidos. Amén. Entonces, tremendo porque aún los grandes o aún los que están especialmente cerca de Dios, tienen momentos en los que ellos desean huir y escapar de los problemas y de las presiones de la vida. Claro, ¿cuántos no queremos huir de las presiones? Mire, hermano, una presión financiera, óigame, algunos los ha matado. Una presión financiera les ha dado derrame cerebral. Una presión financiera les ha dado un paro del corazón. Una situación financiera ha acabado con ellos. Una situación emocional los ha destruido. Y si los que están cerca de Dios, como en este caso David, imagínense qué puede esperarnos a nosotros. Y lamentablemente, personas muy cercanas a él se han vuelto en su contra. Fíjense que en el versículo número 12 encontramos, porque no me afrentó un enemigo, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Mire qué tremendo lo que estaba viviendo David. David dice, es que no me afrentó, no dice enfrentó, no me afrentó, no me humilló, no me despreció y peor aún, que es la realidad, no me traicionó un extraño, lo cual es normal. Yo lo hubiera o lo hubiese soportado, pero no, fue alguien que yo amaba y que me amaba. Está hablando de alguien que estaba cerca de los atrios y habitaban en los atrios del Señor. Esto es Aitofel. Y en el caso del Señor Jesús, Judas. Entonces, ¿estamos expuestos a los Judas? Sí, estamos expuestos, pero hay una manera de que eso a nosotros no nos hunda, no nos destruya. Y es la oración persistente. Amén. ¿Por qué? Porque hemos entendido que todo lo que pasa a nuestro alrededor no escapa de la voluntad de Dios. Y si Dios lo permite, es porque tiene un propósito.
Y si Dios lo permite, es posible, y en mi oración debe de llevar ese sentir, es posible que no sea para muerte, no sea para destrucción. Algo Dios está haciendo en ellos o en mí o en ambos. Algo Dios quiere que yo aprenda, algo quiere Dios que yo entienda, algo quiere Dios que tenga esa experiencia, porque muchas veces si no tenemos la experiencia en una área, en una situación, no maduramos y esa área se mantiene débil y se mantiene vulnerable y se mantiene expuesta y especialmente en la mira del enemigo para poderme destruir. Entonces Dios permite muchas cosas para que yo me fortalezca en ciertas áreas que va a doler, que va a ser duro, que va a ser difícil, pero si el Señor no me prepara y me capacita hoy, en la oportunidad que el enemigo está esperando para hacérmelo, me puede destruir. Por eso los entrenamientos que le dan a los que van a formar parte de un ejército es un entrenamiento donde los llevan a momentos de sobrevivencia y que logran casi saborear el olor de la muerte. Los están preparando para que cuando se enfrenten verdaderamente al enemigo que los va a matar, ellos ya estén preparados. Y no les importa que lloren y no les importa que quieran renunciar, lo están metiendo a máxima presión para que cuando llegue el día de la verdad, ellos no se rindan. Y mejor aún, no perezcan. Pero eso el que está iniciando no lo comprende. Nosotros cuando estamos en el Señor, en nuestro principio, algunos son eliminados porque no soportaron la dificultad que les vino, y es una capacitación que Dios estaba permitiendo para ellos, pero eso los eliminó, y nosotros hasta este día, aquí estamos, mire. Nuestro cuero se ha endurecido. Y qué bendición, estamos preparados, vienen los problemas y no es que nos riamos de los problemas, pero sabemos en quién hemos creído. Y el apóstol... Y fíjese que David en este mismo salmo hay una porción donde él mira hacia atrás y dice, si Dios ha estado siempre conmigo. Ahora hay una alabanza muy linda. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Si Dios lo ha sostenido hasta este día, no es para que usted renuncie. No es para que usted se pierda. Si usted hasta este momento ha llegado y la situación que está viviendo es difícil, esta situación no es para mal, esto es para bien, porque a los que aman a Dios, y si usted lo ama, las cosas le ayudan para bien. Entonces, mire qué importante poder tener este conocimiento y poder tener esta verdad de parte del Señor. Este hombre en problemas decide acudir a Dios. Es que él ya había aprendido que en momentos como estos se necesita acudir a Dios. Es cierto, en los momentos duros y difíciles, lo que menos a veces pensamos es en orar. Por el momento de la aflicción, por el momento de la presión, a veces no hayamos qué hacer, pero ahí viene el auxilio de Dios, o trae algo a la memoria nuestra, o usa a alguien que nos dice, hermano, oremos. El auxilio de Dios siempre vendrá. El Señor, cuando estaba en el Getsemaní, aunque él oraba, a él no se le olvidó orar, él oraba intensamente, lo vamos a ver. Hermano, Dios envió un ángel para que lo fortaleciera, no para que lo librara, sino para que lo fortaleciera. Posiblemente mi palabra a usted no va a ser la provisión que usted espera, pero mi palabra va a ser de fortaleza y decirle, espere, confíe, Dios hará algo. Usted y yo no sabemos cómo Dios va a resolver, pero que Dios va a resolver, va a resolver. Entonces viene una palabra que viene a fortalecernos. Dios no nos ha enviado, no significa que no lo pueda hacer de esta manera que lo estoy diciendo. Dios no nos ha enviado a proveer. Posiblemente se puede proveer, pero Dios le pone en el corazón a usted, me pone a mí en el corazón y dice, vas a darle consolación, no vas a meterte ahí. Y uno debe de ser sensible.
Esto es igual como cuando al fin aprendemos de que no solo es ir a orar e imponer manos a todo el mundo. No, hay lugares donde Dios dice, ahí no te metas. Ahí estoy yo tratando. Amén, hermano. Y esta es una verdad, lo que acabo de decir. A mí me ha puesto en muchas ocasiones, no, por él no ores, por ella no ores, no, ahí déjalo. No, no busques, ahí déjelo. Señor, no busques. Ahora, no solo a mí me pasa esto, posiblemente no solo a usted, a un verdadero padre le pasa esto. El padre del pródigo no se le permitió ir a buscar al vago. Un hombre muy, muy, muy rico, y no se le permitió enviarle por DHL o por la Union, no sé qué, ¿cómo se llama? Western Union, esa. No se le permitió enviarle dinero. Qué tremendo. No habló ahí a un lugar, llévenme por favor comida a mi hijo. Fue sensible, porque si le envía dinero, y no estoy diciendo que usted no lo haga si tiene un hijo, no. Si su hijo no es un vago o un pródigo, no estoy hablando de eso. ¿Me estoy dando a entender? Sí, porque los que están allá van a decir, mi papá lo que está diciendo. Pero oigan, mi hermano, ya ni sé lo que le iba a decir. Se me fue. Le estaba dando a entender de que el padre, ya me acordé, el padre no hizo nada porque es lo que Dios hace y él es un ejemplo como padre. Si el padre le hubiera enviado ayuda, su hijo se pierde del todo. Ya estaba perdido, pero no se perdió del todo. Porque eso que estaba viviendo le iba a enseñar a que tenía que regresar a donde pertenecía. Era un padre perseverante en este sentido, en esperar que su hijo regresaría. Significa que este padre oraba porque lo esperaba. Cuando el hijo se acercó, él lo vio de lejos. Y este padre, hermano, ni siquiera esperó a que el hijo llegara porque él estaba fuera de la casa, seguro, siempre expectante que su hijo un día iba a regresar. Hermano, usted solo ore y un día verá que su hijo se comienza a aproximar. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Entonces, David en problemas decide acudir a Dios. Y la oración es su recurso infalible, como lo leemos en el versículo número 16. En cuanto a mí, mire qué tremendo lo que está decidiendo él. Se está refiriendo a él. Ahí puede decir, la palabra puede usarse para yo, para mí. Puede ocuparse la palabra hebrea aquí. En cuanto a mí, en cuanto a lo que a mí me conviene, en cuanto a lo que es mi deber, en cuanto a lo que yo debo de hacer. Ese es el sentido. En cuanto a mí, ¿qué vas a hacer? El hijo pródigo pudo haber dicho, en cuanto a mí, yo voy a regresar. Eso es lo que me corresponde a mí. Tengo que levantarme. No es fácil levantarse. No es fácil regresarse. Porque cuando él llegó a donde terminó, él ocupó recursos para poder llegar hasta donde llegó y descendió. Pero para poderse levantar y regresar ya no habían recursos. Era un precio que tenía que pagar y él estaba dispuesto. En cuanto a mí, no sé cómo voy a hacer. No sé si voy a morir de sed en el camino. No sé si voy a morir de hambre en el camino. No sé si voy a morir de frío o de insolación en el camino. Pero en cuanto a mí, yo voy a pagar el precio. ¿Qué va a hacer usted en su necesidad?
¿qué va a hacer? Y si Dios ha dejado en sus manos la solución, ¿qué va a hacer? Entonces dice David, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Esto es llamar por nombre, la palabra hebrea, clamar. Es llamar por nombre. Clamar, la palabra hebrea también significa gritar, sin pena, sin vergüenza, a gritar de tal manera que Dios oirá, pero también me oirán todos los que están a mi alrededor. Y a mí, ¿qué me importa lo que opinen o piensen los que me vean a mí clamar? Si el necesitado soy yo, si el atribulado soy yo, si el desesperado soy yo. Cuando yo comprendí eso, a mí no me importa la opinión de los demás. El necesitado soy yo. Yo tengo que levantarme. Yo tengo que clamar. Yo tengo que volver. Por eso es muy lindo cuando yo no las menciono por prudencia, pero admiro. A menos, pero no se debe. A menos que alguien me dijera, hermano, yo quisiera que ore así como yo lo escribo. Porque algunas veces no parece, pero yo admiro a las personas que especifican cuál es su petición. Pagan el precio de no sentir vergüenza, de no sentir pena, de que alguien sepa, en este caso el pastor, y si el pastor comete la imprudencia de leerla literalmente, lo sabrá toda la iglesia. A David no le importó que todos lo supieran. A David no le importó que todos lo juzgaran. El pastor lo que está pidiendo, porque él era el pastor de Israel. El ungido de Jehová en la situación en la cual se encuentra. ¿Y qué le pasa ahora? De seguro está mal, de seguro está en pecado porque él ha derrotado hasta gigantes. Y ahora miren cómo se encuentra. Eso no le importó a David que lo juzgaran equivocadamente o no equivocadamente. ¿Cuánto estamos dispuestos a que no nos importa la opinión de los demás con tal que Dios oiga? Porque quiero decirle algo, había un propósito, no solamente que Dios oyera cuando él clamara. Por eso es maravilloso este hombre. No solamente que Dios le oyera, sino que los demás oyeran. Y no creo que llegue, por eso me estoy anticipando algunos puntos. Y la intención de David era exactamente la intención que tenía Pablo cuando cantaba y oraba en la prisión, que todos los presos los oyeran y al oír su oración, que también vieran ellos cómo Dios respondía abriendo las cárceles y habiendo un gran terremoto. Entonces todos los que estaban ahí presos, oyendo el clamor de Pablo, de Silas y posiblemente los otros que estaban con ellos, que lo siguieron, hermano, oyeran lo que estaban pidiendo y cómo Dios contestaba. Hermano, fíjese que a veces dice, es que nadie ora. Póngase usted a orar y va a ver que otro se va a poner a orar y otro se va a poner a orar. Porque si ese es un hijo de Dios, va a decir, uy, yo también voy a orar. Le aseguro que si antes del culto, no lo vaya a hacer, por favor, porque no estoy oyendo que lo haga. Pero si alguien del culto, habemos ya unos 30, 40, 50 hermanos temprano, y uno de ustedes comienza a cantar una alabanza, le aseguro que hay otro que le sigue, aunque sea suavecito, hay otro que le sigue, hay otro que le sigue, y le aseguro que en unos minutos, si esa alabanza va para Dios y desciende la gloria, todos empezamos a cantar. Fíjense que un día de esto me estaba acordando de esto que acabo de decir. Me estaba acordando en aquellos tiempos de formación que veníamos de partes muy lejanas, en las partes recónditas de Guatemala. Cuando veníamos, a veces veníamos en los vehículos o en un solo vehículo, veníamos 4 o 5 pastores y fíjese que uno empezaba a orar solo, él empezaba a orar. Él no decía, miren, oremos, él empezaba a orar y de repente nos uníamos uno,
nos unía el otro, de repente los 5 estábamos orando. O si no, uno comenzaba a cantar una alabanza y lo seguía el otro y lo seguía el otro. Mire, hubieron momentos en que el que venía manejando tenía que salirse de la carretera, parar el carro, porque todos los en el carro, hermano, todos orando, cantando y quebrantados, y unas liberaciones adentro del carro, que el hermano tenía que parar, salirse de la carretera y esperar que la gloria de Jehová se fuera. Y uno es el que comenzaba a orar o a cantar. Y yo digo, qué día más gloriosos, qué cosa más linda. Ore y verá, no solo Dios le va a responder, sino va a ver cuántos se van a unir a su oración. Amén. Entonces, aquí encontramos nosotros que es su recurso infalible. Espero que usted comprenda lo que es infalible. Él tiene fe para creer que Dios lo librará. Fíjese, él tiene fe para creer que Dios lo librará. No importa cuánto se tarde, Dios lo va a librar. No importa cuánto se tarde, Dios lo va a sanar. No importa cuánto Dios se tarde, Dios resolverá el problema. Eso es lo que David confiaba en su corazón. Amén. También esto es oración continua. Veamos el versículo número 16. Veamos el primer punto. Esta es oración continua. En cuanto a mí, a Dios clamaré. Oiga, y Jehová me salvará. Versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía, oiga, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Fíjese que el día hebreo, otros le llaman el día litúrgico, pero el día hebreo comenzaba de la tarde y terminaba hasta la mañana. Fíjese qué tremendo. Entonces, por eso se le da prioridad a tarde, que es el comienzo del día. Usted que no vive este sistema, usted diría, yo por la mañana. En el caso de ellos, no, el día comenzaba después del mediodía. Por eso se le da énfasis tarde, mire, mañana y a mediodía. Ahora comprende por qué estamos hablando de una oración perseverante. Significa que todo el día, aunque esté dividida en 3 partes. Amén. Entonces, orar tarde, mañana y mediodía es orar de esta manera. ¿Qué significa? Es sin duda una manera excelente. Fíjese qué importante. Aquí se le da énfasis a esto que voy a mencionar. ¿Qué clase de oración es esta? ¿Qué clase de vida refleja esto? ¿Qué es lo que está mostrando aquí el salmista? Está mostrando que de esta manera es sin duda una manera excelente de mantener prioridades legítimas en cada día. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Orar de tarde, de mañana y de mediodía. ¿Será eso una verdad? Así como desayunamos, comemos y cenamos, así oramos, por lo menos. ¿Oramos de esa manera nosotros? ¿Muestra nuestra oración prioridades legítimas en nuestra vida de cada día? A esto se le llama disciplina. Pero óigame, no solo disciplina, sino disciplina constante. Porque usted puede tener disciplinas y dejar de tenerlas. Pero esta es una disciplina constante que lleva a grandes resultados. Lo que pasa es que todos abandonamos la oración, así como todos abandonamos lo que hemos tratado de mantener en nuestra vida. Dejamos el ejercicio, dejamos de nadar, dejamos de alimentarnos sanamente. Lamentablemente, la disciplina no es constante. Y de igual manera nos pasa con la oración. Lamentablemente no mantenemos
esa disciplina. Vayamos al libro de Daniel capítulo 6 y versículo 10. Y vamos a encontrar que Daniel siguió este patrón. No lo dice literalmente como lo dice el Salmo, pero mire lo que dice el versículo número 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto, oiga, ¿y cuál era el edicto, hermano? Oiga, la prohibición de invocar, interceder, orar a cualquier Dios, adorarlo estaba prohibido, orar estaba prohibido. Él sabía que no podía vivir sin adorar, sin orar, sin congregarse. Él no podía. Entonces dice la escritura, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, que era la costumbre de orar de ellos, se arrodillaba 3 veces, oiga, 3 veces al día. Lo hacía tarde, mañana y mediodía. ¿Y cuántos tenemos? Quizás sería mejor. ¿Y cuántos tienen esta disciplina constante? Si nuestra oración del día muchas veces solo es la oración por los alimentos, y los que no dan gracias por los alimentos. ¿Qué resultados puede traer una vida sin oración? Y oraba y daba gracias delante de su Dios. Oiga, disciplina constante, como lo solía hacer antes del edicto. El edicto entró en vigencia y nomás salió el edicto. Él fue y tenía que ir a su oración. Ahora, ¿cuántos nos alegramos de que hayan maneras que se nos impida orar? ¿Y cuántos se alegran de que se suspende el culto porque es vacación? Y si vamos a Pedro, capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 9 y versículo número 10. Hechos, capítulo 10, versículo 9. Y vamos a leer también el 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, cerca de las 12, mediodía, al final del día. Fíjense que no era la noche, el final del día, era el mediodía, el día hebreo. Entonces, mire, y ahí lo que dice es que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Había un propósito de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Pedro oraba al mediodía. Y al oír los chorizos que están... No era comía chorizos, Pedro. Nunca he comido cosa inmunda, dijo Pedro. Pero me acordé de mis 14, 15 años que me fui de la casa y me fui a la cancha de basquetbol y me huele el gran olor de chorizo y me trajeron así, ¿ves? Pero imagínense, era la hora de comer al mediodía. Y él fue a orar. Significa que Pedro también oraba 3 veces al día. Amén. Ahora, las oraciones del pueblo de Dios son el arma principal en contra del mal que abruma al mundo. Hermano, ¿esta es su arma principal de las cosas que lo abruman? De esas situaciones difíciles, hermano, usted tiene un arma y esa arma es la oración. Fíjese que Pablo dice que debemos de orar sin cesar. En su carta a los Tesalonicenses, su primera carta, capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. O sea, orad con disciplina constante. Orad por lo menos 3 veces al día. Orad por la tarde, orar por la mañana y orar por el mediodía. Eso nos mantendrá a nosotros siempre cubiertos, protegidos y con vida. Ahora, fíjese bien, veamos Hebreos capítulo 4 y versículo número 16. Y se dará cuenta que nuestra súplica estará siempre delante del trono de su gracia. Dice así, acerquémonos. Fíjese qué tremendo lo que dice el escritor a los hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oiga, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Pero ¿cómo lo vamos a lograr si nosotros no oramos? Y el orar es acercarnos al trono de su gracia, donde recibiremos el oportuno socorro. Entonces, hermano, Dios será un recurso infalible. Y usted lo logrará a través de un recurso infalible que es la oración. Y Dios se convertirá en un recurso infalible. Hermano, increíble si nosotros analizamos la oración de Daniel. ¿A dónde lo llevó la oración? Cualquiera podría ver solo lo feo. Lo metió en problemas porque quebrantó la ley del edicto, porque se expuso y fue echado al foso de los leones. Sí, pero siga. Usted que es teólogo, siga. Ajá, ¿y qué pasó? No, pues sí, es que se metió en problemas. No, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no cuenta de que cuando fue echado a los leones no lo tocaron? Los leones no lo van a tocar, hermano. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor. Aquí encontramos nosotros que en el tiempo de David es un tiempo de gran necesidad. Y con esto quiero terminar por razones de tiempo. ¿Qué pasaba en ese gran tiempo de necesidad de David? Qué tremendo, y lo hemos aprendido en muchas ocasiones, que su necesidad es la oportunidad que Dios tiene para usted. Si usted tiene una necesidad, usted tiene un problema, usted tiene un conflicto, una angustia, es la oportunidad de Dios. Y qué lástima, porque yo quería llegar a ahondar a que por qué David clamó, porque David quería que otros se le unieran a él, porque sabía que ellos también estaban en necesidad, pero él sabía cuál era la solución. Y la solución era orar con perseverancia, creer en que Dios va a resolver. A lo que lo llevó también a Pablo a orar de tal manera que todos los demás se le unieran. Y usted sabe todo lo que pasó en Filipos. Y Dios permitió que al carcelero y su familia se convirtieran a él. Entonces, esta es la oportunidad de Dios. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Qué dijo el Señor en Mateo capítulo 7? Si no me equivoco, del 7 en adelante. Pedid y se os dará. Tal vez usted no ha perseverado en oración. ¿Por qué no comenzamos hoy? Y decirle, Señor, de aquí en adelante, yo no me voy a detener. Aunque no me des respuesta. Aunque sea como el criado de Elías. El criado de Elías era, ¿verdad? Que Elías le decía, ¿qué mira? Nada. ¿Qué mira usted? Nada. Siga orando. Acuérdese, cuando no le resuelva a Dios, recuerde mis palabras, siga orando. Que cuando usted menos sienta, va a haber una nube como el tamaño de la palma de su mano. Entonces significa que la bendición ya se acerca. Amén. Y mire, y no quiero terminar, porque ese era el sello, porque yo no creo que vuelva a compartirle de esto. Versículo 22 del capítulo 55 de los Salmos. Jamás me voy a olvidar yo de ese versículo. En cierta ocasión, hace muchos años, yo enseñaba aquí de ese versículo, que David se cree de que David se había fijado en cómo los camellos tiraban su carga. Y ellos, al igual, cuando beben agua, doblan podríamos decir sus rodillas, doblan sus rodillas, y cuando han doblado sus rodillas, se tumban para que la carga pesada que llevan caiga de sus lomos. Entonces, oiga, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído.
Oiga, hermano, al justo. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Porque muchos ya sabemos que es necesario orar con perseverancia. Y no lo hemos hecho, Señor. Muchos no nos hemos dado cuenta que nuestra necesidad es la oportunidad que tú esperas. Porque David sabía que de él muchos iban a aprender a pedir con perseverancia. Por eso Pablo y Silas en la cárcel de Filipos oraban y cantaban himnos para que todos los presos oyeran sus oraciones y su alegría en medio de la adversidad, en la parte más oscura y más adentro de la cárcel. Y ellos fueron testigos de la respuesta de Dios cuando se ora y se le canta en un tiempo donde lo que nos espera muchas veces es la muerte, la destrucción, el fracaso, la pérdida. No importa que te oigan que gritas, clámale a tu Dios. Porque los que posiblemente te critiquen serán testigos cuando Dios te responda. Y ten fe que de tu oración, aunque no se vea, se va aproximando una nube. Elías oraba por lluvia. Todo estaba pereciendo por falta de lluvia. ¿Ves lo importante que era una nube negra? Ora por tu aridez. Ora porque tu vida se ha convertido en un desierto. Es increíble las veces que David dice: a ti clamaré. Este pobre clamó y Dios le oyó. Llegará un día que dirás esas palabras, hermano, hermana. Esta pobre clamó y Dios le oyó. Pero es necesario que entendamos el valor de la oración perseverante. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuál es su necesidad? ¿Hay algo difícil para Dios? Dios ha hecho desaparecer cánceres, tumores. Dios ha dado vida a la matriz estéril. Ha bendecido los lomos estériles. Ha multiplicado la harina, el aceite lo ha multiplicado.
Posiblemente estás en el arroyo de Querit, el agua no se acabará mientras el propósito de Dios no se cumpla. Y cuando se te acabe el arroyo es porque Dios quiere que veas lo sobrenatural. Gracias, Señor. Y que esta bendición llegue al que está más lejos de nosotros, Señor. Muéstrame tus caminos hoy, Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame tus caminos hoy, Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos este día que tenemos que tener una oración perseverante, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, a ser constantes y aceptar, Señor, tus respuestas. Gracias, Padre, por tu misericordia. Llévanos, Señor, a esta hora con paz, que nada ni nadie, Señor, nos robe la bendición que tú nos has dado esta noche. Señor, te bendecimos, Padre. Amén y amén.